Recibir ahora aquí, sí, en la mañana del centro a David Miazo. Sí, vamos a charlar con él. Él es economista en jefe de FADA y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana del centro para hablar un poco de todo un poco, porque bueno, después de lo que fueron estas elecciones, sí, lógicamente que, bueno, están las repercusiones, ¿no? Desde el punto de vista económico. ¿Cómo estás, David? Buen día. Aquí Eduardo te saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Muchas gracias por atendernos nuevamente. Eduardo, buenos días, un gusto conversar contigo. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es el último índice FADA, sí, si no me equivoco, fue en el mes de junio, se hace cada 6 meses. ¿Y qué arrojó en cuanto a la participación del Estado en lo que es la renta agrícola? ¿Qué números arrojó el primer semestre, David? Bueno, una participación del Estado en la renta alto debido principalmente a la sequía que hace caer la renta y por la estructura tributaria que tenemos, principalmente por efecto de los derechos de exportación, que actúan sobre el precio bruto de los granos, no reconoce de ninguna manera una caída de la renta producto, por ejemplo, de una sequía o eventualmente podría ser una baja de precios. Eso generó que en junio la participación del Estado en la renta, es decir, los impuestos sobre la renta agrícola, terminan representando el 74,6% con el caso de soja, por ejemplo, donde fue el 83,5%. David, ¿y cuántos, o sea, cuando hablamos de impuestos, sí se fueron agregando algunos más en estos últimos años desde que vienen haciendo este relevamiento o fueron aumentando los que estaban? No, básicamente el único movimiento relevante que hemos tenido es algún aumento de derechos de exportación de 2019 para acá. Eh, ha sido el único movimiento importante que hemos tenido. El resto de los impuestos se han mantenido relativamente estable, pero en la forma que tenemos de medir el índice, que es los impuestos sobre la renta agrícola, esto no está afectado solamente por los impuestos, sino también por la renta agrícola, que es lo que te estaba mencionando recién, que incluso sube el indicador cuando no hay subas de impuestos, pero por cómo funcionan los impuestos, se llevan una mayor parte de la renta, por ejemplo, cuando hay una sequía tan profunda como la que tuvimos este año, que el productor tiene muchísima menos renta y los impuestos siguen significando la misma proporción del precio, ¿no? Ahí está uno de los grandes problemas de los derechos de exportación, mientras que otro impuesto como el impuesto a las ganancias sí reconoce esa pérdida de rentabilidad que genera un efecto adverso. Con respecto a lo que quería preguntarte, sí, en relación, por ejemplo, no sé si hacen una comparación, sí, con respecto a los últimos años, sí, para saber si este año, por ejemplo, aumentó, sí, esta participación del Estado en relación a 2022, 2021, ¿fue aumentando progresivamente? Sí, tenemos un aumento por efecto de sequía de cerca de 10 puntos. 10 Ha puntos. sido el aumento de sequía. Veníamos teniendo números entre el 64 y el 66% los últimos 2 años y aumentó estos cerca de 10 puntos por efecto de la sequía, básicamente. O sea, que se está llevando, digamos, hoy un tres cuartos de la producción, podemos decirlo así, Sí, 3 cuartos de la renta que de la genera renta. la producción agrícola y recordemos que lo que no es impuestos se reparte entre el resultado de la producción en sí misma y la renta de la tierra, por lo que en realidad lo que terminamos viendo en esta campaña es que el resultado de la producción en promedio fue negativo y el restante 25% que queda que no se lleva en impuestos es lo que se lleva la renta de la tierra, que en muchos casos puede ser un alquiler en el caso de que se realice la producción sobre campo arrendado. Claro, eso te iba a preguntar, ¿sí? ¿Qué ha pasado en estos años en cuanto a la renta agrícola? ¿Sí? Porque teniendo en cuenta la sequía en diferentes puntos del país, ¿bajó aquello que produjo el campo o que viene produciendo el campo? Sí, hemos producido este año cerca de la mitad de lo que se produjo el año pasado, que tampoco fue un año bueno porque tuvimos sequía. Al lado de este fue un año buenísimo, pero esta campaña produjimos básicamente la mitad de lo del año anterior. Eso para dimensionarlo, bueno, tenemos el impacto en el ingreso de divisas, que este año Sí. va a ser cerca de 20, 25 mil millones de dólares menos que el año pasado. El impacto de fletes, como para tomar un solo impacto en otro sector. De cada 2 camiones que trabajaron en la campaña del año pasado, este año terminó trabajando uno solo, ¿no? Y eso es lo que después se siente en toda la actividad económica que rodea el campo, en todo el interior productivo.
Sí, además hay que tener en cuenta también, David, que veníamos con un buen ingreso, corregime si me equivoco, porque creo que lo habíamos estado charlando contigo aquí en el programa, un buen ingreso en materia de exportaciones, ¿no? Hasta incluso creo que no hace mucho tiempo atrás, no hace muchos meses atrás, récord. Bueno, ahora veremos qué pasa, ¿no? Exactamente, 2022 fue un año récord, no principalmente impulsado por los volúmenes, sino principalmente impulsado por los precios, sobre todo el primer semestre del año pasado, por la guerra Rusia-Ucrania, que elevó los precios de los granos que exportamos. Entonces tuvimos un 2022 récord, y bueno, vamos a tener este 2023, que va a ser uno de los más bajos de la historia, que solamente se van a comparar con otros momentos de sequías relativamente importantes. Bien, bueno, si alguna persona quiere tener un detalle de lo que estamos charlando con David Miazo, puede hacerlo en fundacionfada.org. Sí, ahí tienen, bueno, todo lo que se refiere al índice bien detallado, sí, verdaderamente. Aquí nosotros estamos hablando un poquito, sí, en relación a grandes rasgos, ¿no? En cuanto a, bueno, lógicamente también acerca de la injerencia del Estado en la renta agrícola y todos estos movimientos económicos, sí, llámese dólar puntualmente, David, ¿también ha ingresado en este número de FADA, en este informe de FADA, y cómo ha impactado? Bueno, todavía, obviamente, el tipo de cambio está metido en los modelos que utilizamos. Este último movimiento no, porque recién la próxima edición que vamos a publicar va a ser en septiembre, pero ahí sí lo vamos a captar, donde en estos números afecta en primera instancia el tipo de cambio oficial, que sufrió una devaluación, subió el tipo de cambio oficial un 22% este lunes, y eso claramente impacta, si querés, positivamente por el lado de los ingresos, porque son ingresos dolarizados linkeados al dólar oficial, e impacta negativamente en unos 2/3 de los gastos, de los costos, que son costos dolarizados, los insumos, los fertilizantes están estrictamente dolarizados, y después en el resto de los costos de producción termina impactando un poco más la inflación en general, que afecta sobre algunos costos, si querés, más especificados, pero que a la larga terminan también estando dolarizados, como puede ser los fletes, las labores, que digo a la larga terminan estando dolarizados porque el precio de los bienes de capital, la maquinaria agrícola, el camión, termina estando dolarizada y el precio de los principales insumos, que es el combustible, también. Entonces, de alguna manera u otra, termina estando dolarizado. Sí, El gran problema de esta suba del tipo de cambio es que la inflación se lo va a comer muy rápido y en 2 meses vamos a estar en la misma situación en la que estábamos. sí, Después sí, también sí, impacta no necesariamente tanto en los costos, aunque se filtra hacia los costos, pero sí en las expectativas, la suba del tipo de cambio libre de cerca de 700 y algún peso, que sigue generando una brecha cambiaria del 100%, y eso también termina impactando, por ejemplo, en las decisiones de comercialización y todo, que es de esperar que sigan yendo lento, a menos que el gobierno decida sacar nuevamente algún tipo de dólar agro, dólar soja, dólar maíz o lo que fuere. bien. Bueno, ya que me lo planteaste, te iba a hacer otra consulta, pero bueno, ya que me lo planteaste, este dólar agro, dólar maíz, dólar soja, ¿funcionó o no funcionó? Funcionó desde la perspectiva del objetivo que tenía el gobierno, que era adelantar exportaciones. En ese sentido, tanto las ediciones de dólar soja como la última edición de dólar maíz funcionaron en el sentido de que los productores aprovechen el mejor tipo de cambio y salgan a vender, y eso se convierta en mayores exportaciones, que paguen derechos de exportación y que generen ingresen dólares. O sea que en ese sentido funcionó. Después, siempre hablamos de todos los impactos secundarios o colaterales que tiene. Hablamos de que en realidad no es que termina generando nuevas exportaciones, sino que son exportaciones que igualmente se iban a dar en los meses subsiguientes, y al sumo lo que logra es adelantarlas un par de meses, y que después al gobierno tampoco le terminan sirviendo tanto porque, por ejemplo, 2.000 millones de dólares del dólar maíz son 10 días de importaciones. Tenemos importaciones mensuales entre 6 y 7.000 millones de dólares. Por lo tanto, tampoco son montos que vayan a cambiar la tendencia de la economía del mercado cambiario.
Ahora quería volver a lo que estabas mencionando anteriormente porque tocaste todos los puntos, sí que nos plantean aquí ya directamente los productores. El tema de tener, digamos, el tema de dejar de tener tantos inconvenientes con el aspecto cambiario, sí, de poder tener una estabilidad, sí, en cuanto al dólar, por ejemplo. También otra de las cuestiones, bueno, mencionaste lo de los fertilizantes y hablábamos con gente de la Bolsa de Comercio de Rosario y decía que algunos productores no están fertilizando en la medida que podían hacerlo. El tema de los impuestos, quita de retenciones, baja de impuestos, eliminación de impuestos. Digo, todos los temas que tocaste son lo que están pidiendo hoy los productores. Cuando hablamos con algún productor mayormente, con la gente vinculada al agro, a la industria, y estamos preguntándoles qué políticas habría que tomar al respecto, bueno, son básicamente las que has mencionado. Sí, bueno, las políticas centrales en primera instancia pasan por tratar de ordenar la macro. Más allá del campo, ninguna actividad económica puede funcionar bien con una inflación en el ciento y pico por ciento y creciendo, con una inestabilidad total del tipo de cambio, con una brecha cambiaria del 100%. Ninguna actividad funciona bien y entre ellas claramente el campo. Después, lo que es la carga tributaria, los derechos de exportación, es un impuesto que no existe en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda o en Ucrania. En el único país que existen, además de Argentina, es en Rusia, que también lo usa de cierto modo geopolíticamente, con todos los conflictos que tiene regionales. Pero es el único país, además de Argentina, que impone, o más o menos importante en términos agrícolas, que impone derechos de exportación a las exportaciones agropecuarias. Las restricciones sobre las exportaciones, como los volúmenes de equilibrio del maíz en trigo, las restricciones a las exportaciones de carne, solamente existen en Argentina. Ninguno de todos estos países relevantes en términos de producción agropecuaria existen, solamente existen en India, pero que también termina siendo un importador neto de alimentos. Y esto después se termina reflejado en indicadores como la OCDE, que miden el apoyo al productor, y claramente se ve cómo todos los países generan un apoyo a la producción agropecuaria, y Argentina es uno de los pocos, creo que junto con, si no me equivoco, Vietnam y la India, que genera un apoyo negativo, un desincentivo, y claramente Argentina varias veces el apoyo negativo que terminan generando Vietnam y la India, ¿no? Entonces claramente Argentina es un outsider, va en contra de la corriente a nivel internacional, con derechos de exportación, restricciones de las exportaciones, y además brecha cambiaria que ninguno de todos estos países tiene, ¿no? Una brecha cambiaria del 100% claramente impacta de manera negativa en todas las actividades exportadoras, entre ellas el campo, como la principal actividad exportadora del país. ¿Y qué lectura se hace, David? ¿Por qué pasa esto en Argentina? Pasa, qué buena pregunta, pero yo creo que es la combinación de varios factores, siempre estar privilegiando lo urgente por sobre lo importante, entonces terminamos teniendo una construcción de parche sobre parche sobre parche. Después una cuestión de fiscalista, con el tema de derechos de exportación, por ejemplo, de una necesidad fiscal muy clara del gobierno de tratar de recaudar a toda costa, y eso tiene un efecto colateral sobre la producción. Bueno, se produce menos de lo que se podría producir en una situación normal, ¿no? Entonces, lo urgente por encima de lo importante, una visión fiscalista, y después también puede haber alguna cuestión ideológica. De los últimos 20 años, 16 ha gobernado el kirchnerismo, y puede haber una cuestión ideológica en contra del campo, en contra de la exportación, muy con la mirada al mercado interno, a la protección industrial, que es el modelo que básicamente se ha aplicado durante gran parte de los últimos 50 años, eh, que termina generando esto, desincentivos a la exportación. Y estos desincentivos a la exportación le pegan principalmente al campo, por los derechos de exportación, etcétera, pero le pegan a toda la economía, y es lo que termina explicando que tengamos una economía que exporta muy poco, muy pocas empresas exportadoras, es parte de lo que termina explicando que generemos muy pocos dólares, y que en parte explica que después nos falten dólares para importar. Después la otra parte es la excesiva emisión de pesos y el exceso de pesos que terminamos teniendo, que no tiene tanto que ver con esto otro. David, déjame preguntarte, te hago dos finales y te libero. Primero, si esperabas, digamos, una reacción después de estas elecciones primarias en relación a todo lo que estamos observando, digo, por ahí el salto del dólar, el tema nuevamente ahora de la falta de precios, o se puede haber dado por justamente el resultado, sí, que arrojaron estas pasos y la victoria de Milei, o
ganara quien ganara, sin importar, digamos, el candidato, la fuerza, íbamos a tener este movimiento. Bueno, acá hay dos cosas. Primero, la devaluación del tipo de cambio oficial, que no tiene necesariamente que ver con el resultado de las elecciones y que era algo que el gobierno venía postergando y que tarde o temprano iba a hacer porque, más allá de que no sirva, porque se lo va a comer la inflación muy rápidamente, ya es insostenible la situación de reservas, ¿no? Entonces, era algo que el gobierno estaba tratando de postergar para después de las elecciones. Y lo que hizo fue tratar de hacerlo rápido para que la gente un poco se olvide o los efectos un poco pasen de acá a octubre, ¿no? Eso es una cuestión que entiendo no tuvo nada que ver o tuvo poco que ver con el resultado de las elecciones. Eh, Porque tampoco el gobierno esperaba ganar, que de última si ganaba iba a tratar de evitarlo de última hora, pero no esperaba hacerlo. Y después, sí, un poco la disparada del blue eh, y alguna situación con los bonos y las acciones, sí, probablemente tiene mucho que ver con el resultado, porque el viernes se cerró cierta expectativa y esa expectativa cambió bastante el domingo, ¿no? Y el lunes se ajusta a esa nueva realidad. Y esa nueva realidad es, sobre todo, incertidumbre, diría yo, un final muy abierto donde se terminaron repartiendo en tres tercios, donde no hay mucha claridad de qué pueda pasar en octubre, donde probablemente la única claridad que haya es que Milei sí o sí va a llegar al balotaje, pero no hay claridad de quién de los dos, de los otros presidenciables, lo va a acompañar. Entonces, bueno, esa incertidumbre sí tuvo un poco que ver con, por ejemplo, el dólar blue, que no es que lo maneja nadie, sino que es la simple sumatoria de las decisiones de cientos y miles de personas y de empresas que terminan interviniendo en el mercado. David, no te quiero quitar más tiempo, te quiero agradecer mucho. Bueno, no sé lo que va a pasar con nuestra economía en relación a, viste que se habla mucho del tema dolarización, del peso, bueno, obviamente que nuestra moneda se ha devaluado bastante. Sí, ¿qué opinan los economistas al respecto? ¿Sí, se está imponiendo cada vez más el dólar? ¿Se puede recuperar el peso? ¿Se le puede volver a dar valor o está complicado? Bueno, va a estar complicado, ¿no? Porque una vez que se pierde tanto la confianza es difícil. En algunos otros experimentos de planes de estabilización, tanto locales como regionales, lo que se terminó haciendo fue lanzar una nueva moneda. Nosotros en nuestra historia hemos tenido peso moneda nacional, peso ley, el peso argentino, el peso ley, ya lo dije, el austral, los pesos actuales. Hemos destruido varios signos monetarios y en cada salida de la crisis por ahí se trató de salir con una nueva moneda en el marco de un plan económico para tratar de generar nuevamente un impulso de confianza sobre una moneda muy vapuleada. Esto también pasó en la región, el real, antes tenían los cruceiros en Brasil, no sé, no me acuerdo qué moneda tenían en Paraguay antes de los actuales guaraníes, o en Chile también pasó, digamos. Por ahí algunas salidas son con una nueva moneda. Claramente la propuesta de Milei es eliminar directamente la moneda nacional y reemplazarla por el dólar. Pero bueno, todas estas cuestiones surgen justamente de la pérdida de confianza y de credibilidad que hay en la moneda nacional. Y realmente el programa económico va a tener que ser bastante consistente y generar bastante confianza del equipo económico y del presidente que lo lleve a cabo para lograr empezar a revertir la falta de confianza en la moneda argentina y en la economía argentina en general. David, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Muy amable. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias. David Miazo charlando con nosotros, economista en jefe de FADA, de la Fundación FADA, sí, dialogando aquí en la mañana del centro acerca, por un lado, de la renta agrícola, de la intervención del Estado, para con ella, para con la misma, pero también, bueno, ya que está aprovechando que es economista, le preguntamos un poco por estos sacudones, sí, después de las elecciones, donde, bueno, por ahí la devaluación ya estaba planteada. También, después de las elecciones, se conoció el índice de inflación, que de julio nos arrojó un 6,3% y se había mencionado que se iba a tirar este número por parte del INDEC después de las elecciones PASO y así fue. 6,3% la inflación del mes de julio, ¿sí? Con un IPC que subió 6%. Y además, bueno, aprovechamos para preguntarle algo acerca del dólar, de nuestra economía, si volverá el peso, si tendremos que apostar directamente al dólar, en fin. Vamos a hacer una tanda aquí en la mañana.